Hola Luis, ¿cómo estás? Te hablo de atención técnica. Veo que ya tienes grabando la sesión, no hay alumnos, entonces puedes comenzar cuando desees. Mío. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho. Vale, pues yo la grabo. Vale, Muy bien. Cuando termine la termino de grabar, ¿vale? vale, sin problema. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una clase de este máster que tiene por nombre Actualización de la neutropenia severa. En ella repasaremos algunos de los conceptos claves más importantes de lo que es la fisiología de la granulopoiesis. Definiremos de manera concreta lo que es neutropenia y cuáles son los criterios de normalidad. Haremos una clasificación de las neutropenias. Hablaremos fundamentalmente de algunas neutropenias adquiridas, las más frecuentes, como es el caso de la neutropenia postinfecciosa y también de la neutropenia autoinmune. Y también resumiremos las neutropenias congénitas severas, básicamente revisando el concepto, los hitos, las bases genéticas, la fisiopatología, la clasificación, el tratamiento, así como el diagnóstico y el manejo clínico. Bueno, lo conocéis perfectamente dentro de la granulopoiesis. La vida media que tiene un granulocito en sangre periférica es de 5 alrededor de 8 horas, no llega. Y esto con lo que condiciona es un sistema dinámico de alto recambio celular. La sangre periférica representa en sangre periférica un 3 un 3 a un 5% del total, y en la médula ósea encontraríamos que se producen aproximadamente entre 5 y 10 por 10 elevado a 10 neutrófilos día. Tiene un pool de reserva funcionante muy abundante, y el resto de los neutrófilos los vamos a encontrar como forma de macrófagos o de neutrófilos segmentados en los diferentes tejidos. Entendemos por definición de la neutropenia es la disminución del recuento absoluto de neutrófilos en sangre periférica por debajo de las cifras consideradas como normales para su edad y para su etnia, y en ello es un hallazgo muy frecuente dentro de la patología pediátrica. El 1% de la población general puede presentar neutropenia, hasta un 8% dependiendo de las regiones geográficas, y hasta un 10% lo tiene la población pediátrica. Como todas estas circunstancias, dos son las claves que tenéis que tener en cuenta respecto de los recuentos. Uno es la edad. No todos los recuentos de cifras normales son iguales a las distintas edades de la vida. Es diferente cuando son recién nacidos, y el recuento absoluto de neutrófilos en las primeras horas es más elevado. Es más elevado cuando ha habido situaciones de estrés, como es el caso de la eclampsia, y luego se va produciendo un declinar para las 2 semanas de vida tener un recuento de neutrófilos alrededor o el límite de 1 por 10 elevado a 9, para cuando alcancen un año tener ya prácticamente lo mismo que en las circunstancias de otras edades de la vida, entendiendo que la cifra normal o el recuento normal de neutrófilos es de 1,5 por 10 elevado a 9. Tendremos por neutropenia étnica benigna. Bueno, hay determinadas poblaciones, como es la etnia africana, que tiene una neutropenia, una prevalencia de neutropenia étnica benigna en el 4,5 en la raza negra versus el 0,8 en la raza caucásica. Y también ocurre porque hay determinados polimorfismos como derivados del gen DAR, y también mirar cómo la neutropenia puede incidir en neutropenia, es una neutropenia crónica y moderada con neutrófilos en recuentos de neutrófilos alrededor de 1 por 10 elevado a 9, y no para nada se puede atribuir esta neutropenia étnica benigna ni a problemas infecciosos, ni de malignidad,
ni a ninguna otra causa identificable. ¿Cómo podemos clasificar la neutropenia? Bueno, las podemos clasificar, por ejemplo, bajo el punto de vista de gravedad. Y ahí hablaríamos de neutropenias leve cuando están comprendidas entre 1 y 1,5 por 10 elevado a 9 granulocitos por litro, o moderada cuando es entre 0,5 y 1, grave cuando es entre 0,2 y 0,5 y muy graves en aquellas circunstancias en las que hay por debajo de 0,2. También podríamos hablar de, según la duración, transitorias, aquellas que tienen menos de 3 meses de duración, de evolución, y crónicas, aquellas que tienen más de 3 meses. Y dentro de ellas podríamos hablar de las que son permanentes en el tiempo o las que son intermitentes, en la cual se incluía la situación de neutropenia cíclica, que ya esta terminología se ha terminado de utilizar, está en desuso en este momento. Respecto de los mecanismos de adquisición, hablaríamos de neutropenias adquiridas y también de neutropenias congénitas. Y según el mecanismo fisiopatológico, podríamos hablar de un déficit en las células precursoras o una granulopoiesis ineficaz con un aumento de las apoptosis de los granulocitos o una disminución de la vida media, el aumento de la destrucción, en caso de todas las neutropenias autoinmunes, o por aquellas situaciones de hiperplanismo o alteraciones en la redistribución o por secuestro, como es otro tipo de enfermedades que cursan de manera diferente. Dentro de las neutropenias adquiridas, pues deberíamos hablar dentro de las que son transitorias, las más frecuentes, las neutropenias postinfecciosas, también las neutropenias inducidas por fármacos, las neutropenias inducidas por algunos déficits nutricionales y luego otras que son las crónicas, pueden ser persistentes o cíclicas, como hemos dicho antes, en la cual se incluye la neutropenia neonatal isoinmune, o la neutropenia autoinmune primaria, o la neutropenia secundaria, o la neutropenia idiopática benigna, también circunstancia muy frecuente en la patología hematológica pediátrica. Y por último, también las neutropenias por afectación e infiltración de la médula ósea, véase todos los procesos linfoproliferativos, algunos mieloproliferativos y los que son consecuencia de metástasis de tumores sólidos. Esta es la más frecuente de todas, la neutropenia postinfecciosa. Se trata de una neutropenia aguda, de carácter transitorio, que no tiene tratamiento y que puede ser producida por virus, bacterias e incluso también protozoos. Ahí diríamos como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, perdón, rubeola. Bueno, hay muchas situaciones y otros virus que no están expresados en la diapositiva que lo pueden producir. De manera similar también determinadas bacterias, tuberculosis, salmonelosis y más infrecuentemente por sus características clínicas, leishmaniosis y paludismo, no infrecuente, sino que tiene unas características clínicas del síndrome infeccioso diferentes a algunas de las que son producidas por virus, porque tienen una menor sintomatología clínica. Luego hay otra también importante a conocer, la neutropenia autoinmune, la primaria o la secundaria. La primaria es la típica de los niños, 3 5 años o incluso más pequeños, en los cuales hay autoanticuerpos antineutrófilos específicos. Son pacientes que tienen como mucho infecciones leves. El diagnóstico, dentro de la poca especificidad que tienen los anticuerpos antineutrófilos, que tienen además títulos muy bajos, y en sangre periférica podemos encontrar otros rasgos como monocitosis o sinofilia, y las pocas veces que recomiendo que para estos enfermos haya que hacer una médula ósea, veríamos que tendría una médula ósea normal o hiperplásica granulocitaria. La evolución es a la remisión espontánea y la evolución siempre benigna. En cambio, de niños mayores es igual que la situación de que tienen los adultos, con anticuerpos antineutrófilos poco específicos, es asociado a una causa que es la que produce la neutropenia. Y en esta nos encontraríamos fundamentalmente colagenopatías, vasculitis, inmunodeficiencias primarias, contexto del síndrome de Evans, riesgo de enfermedad infección. Y en este caso sí que pueden tener un mayor riesgo de infecciones, y también en estas neutropenias autoinmunes secundarias es más rara la recuperación espontánea. Y luego nos encontramos el otro grupo de enfermedades, que son las neutropenias congénitas severas,
que a día de hoy ya sabemos que es un conjunto de enfermedades genéticas en las cuales tienen neutropenia y susceptibilidad de infecciones graves, pero que están asociadas a otras alteraciones extrahematológicas, muchos de ellos, como son los síndromes de fracaso medular, y que todos ellos tienen en común tener un riesgo importante de transformación maligna. Son afortunadamente mucho más infrecuentes, tienen un tratamiento específico, la gran mayoría de ellos, que es el trasplante hematopoyético, pero tienen una prevalencia extremadamente baja, siendo la prevalencia estimada en alrededor de 3 a 8 casos por millón de habitantes y que representan menos del 1 por 1000 de todas las neutropenias. Mirad que estas se han relacionado, bueno, estos son los hitos históricos que van desde que se descubrió inicialmente la neutropenia cíclica como pasos más determinantes hasta cuando se descubrió lo que llamábamos la neutropenia severa bajo un punto de vista clínico, el síndrome de Cosman, allá por los años 50. Luego, posteriormente, cómo se han ido conociendo diferentes genes que han estado implicados, lo más importante, lo que se conoció en la década de los 2000 con el gen LEAN de lo que antiguamente considerábamos la granulocitosis de Cosman y luego posteriormente cómo estas han sido a pasar a ser mutaciones de lo que llamamos ahora AX1 y luego ya básicamente el reconocimiento de todas las mutaciones de todos los genes que están implicados en esta enfermedad multigenética. Bueno, fijaros que ya hay 24 genes identificados en los últimos años, era lo que os contaba en la diapositiva anterior, de los cuales la gran mayoría de ellos corresponden al gen LEAN1 y también el otro prácticamente es lo que hace hasta el 50%, el gen AX1 y mirar que hay diferencias en la prevalencia, siendo diferentes según el grupo de enfermedades o según las alteraciones genéticas que ocurren, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa. Mirar cómo, por ejemplo, las alteraciones en mutaciones de AX1 son diferentes en Estados Unidos que en Europa, siendo más frecuentes en Europa. En cualquier caso, el reconocimiento de todas las mutaciones es lo que ha llevado al reconocimiento de que esta es una enfermedad, la neutropenia severa, que generalmente está en el contexto de enfermedades de origen genético y muchas veces con daños extrahematológicos asociados. El más conocido que hemos conocido es el ELEAN1, que son una alteración en las eleastasis del neutrófilo que hidroliza diferentes proteínas que son las que se secretan cuando se activa el neutrófilo, que son las que condicionan que haya una situación de apoptosis y por tanto de neutropenia. En esto condiciona cómo es la disregulación de los factores de transcripción, va a llevar a que haya la constante de estos pacientes, van a tener muy pocos granulocitos, teniendo también en sangre periférica un aumento de los monocitos y los eosinófilos. Bueno, aquí la caracterización, cómo están disminuidos las células, los granulocitos, con un aumento proporcional de monocitos y eosinófilos, y que algunos de ellos es frecuente, como ocurre en los síndromes de fracaso medular, la transformación maligna, yendo a aparecer un síndrome mielodisplásico, generalmente transformándose en una leucemia mieloblástica aguda y mucho más infrecuente en una leucemia linfoblástica aguda. Mirar cómo en muchos de estos síndromes de fracaso medular con alteración genética en alguno de los genes que veis ahí, GATA, ELEAN, WAS, AX1, mirar que cerca de entre el 60 y el 70% tienen un riesgo de transformación maligna y que el riesgo a los 20 años es igual al 15% de los enfermos ya lo han desarrollado. Y obviamente estas leucemias que desarrollan en este contexto se trata de problemas de mal pronóstico. En la transformación maligna vamos a poder encontrar que otros factores de riesgo es que tengan otras alteraciones citogenéticas. Por ejemplo, leucemia, cuando tiene leucemia mieloide aguda y además asocie otras aberraciones, como es el caso de la monosomía 7 o la hiperestimulación compensatoria de las otras líneas monocíticas y también puede jugar un papel, ya cada vez más desconocido, cuando se han tenido que utilizar tratamientos prolongados y a dosis muy altas de GCSF, filgrastim, como consecuencia
de la hiperestimulación. Desde luego, esto cada vez se ha ido demostrando de que tiene un menor interés o no habiéndose demostrado este efecto que se correspondía al principio. Otros factores genéticos conocidos es la mutación de CSF3R, más o menos conocida, que lleva a síndrome mielodisplásico o leucemia mieloblástica aguda, que también está asociado a mutaciones de Gata o ELEA. Bueno, mirar como de la clínica, antes decíamos que era un síndrome de Cosman y que producía una neutropenia crónica severa, ahora conocemos que eso se llama un síndrome de Cosman, pero ahí sabemos que tiene neutropenia porque tiene alteraciones, en este caso neurológicas como consecuencia de alteraciones en AX1. Y la neutropenia cíclica porque es una neutropenia con mutaciones en gen ALAN, que era lo que decíamos antiguamente. Las manifestaciones clínicas de todas ellas son sencillas, son consecuencia de las infecciones graves y recurrentes que tienen estos pacientes. La localización es variable, son más frecuentes en piel y mucosa, ORL, pulmón, onfalitis, otitis. Hay manifestaciones larvadas más atípicas y las bacterias más frecuentes generalmente son bacterias, también son hongos y otras bacterias o otros virus, puede ser el virus del papilomavirus, micobacterias atípicas y otras circunstancias ajenas. Mirar alguna de la afectación bucodental que es típica y característica de estos pacientes, la gingivitis, lactosis recurrentes, lesiones cutáneas, dolor abdominal y otras manifestaciones extrahematológicas que las estáis viendo ahí. Hay el caso del síndrome de Cosman, el síndrome de Schwarzman, síndrome de Cohen tiene alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas del síndrome de Barth, insuficiencia pancreática, síndrome de Schwarzman-Diamond. Es decir, son enfermedades multicomplejas en las que se asocian o se relacionan con los síndromes de fracaso medular que tienen neutropenia congénita. El diagnóstico o la datos más importantes es saber si se trata de una neutropenia benigna o maligna. Eso, la historia clínica en forma de cómo son las infecciones, si hay infecciones severas, si hay alteraciones bucodentales, te hablan a neutropenia severa. Si no es así, te pueden hablar de neutropenia benigna. Si es alteraciones analíticas previas, la edad del paciente, si la alteración es transitoria o mantenida, cuáles son los datos clínicos, si hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera, nos llevan a un diagnóstico no muchas veces sencillo porque las alteraciones en las formas severas son graves. En el hemograma ya lo hemos ido diciendo, las características fundamentales es que estos enfermos en la neutropenia crónica severa tienen monocitosis, eosinofilia y muchas veces, como se trata de un síndrome de fracaso medular, pueden asociar anemia y trombopenia leve. La médula ósea, muchas de ellas es imprescindible para descartar hemopatías malignas, para conseguir el seguimiento de las neutropenias crónicas y luego también, como no, el estudio de la celularidad, ver cómo es la serie mieloide y ver características específicas que bien saben los citólogos, los citomorfólogos, de cómo es, por ejemplo, la hemofagocitosis de neutrófilos en el caso de la neutropenia autoinmune o la granulación anómala en el caso del síndrome de Chediak y Gassi o la neutrófilos hipersegmentados como es el caso del síndrome de Schwartzman-Diamond y estudios citogenéticos característicos de la monosomía 7 en algunas leucemias mieloblásticas agudas. Lo más frecuente es la disgranulopatía sin específico o incluso la normalidad. Los estudios de genética molecular son imprescindibles y son los que van a dar el diagnóstico definitivo. Las alteraciones en CSF3R o bien en GATA y en LEAN o AXX1 y ello nos va a permitir tener incluso scores de neutropenia congénita, siendo situaciones de que tengan más categoría, o sea, según las categorías que tenga, indicando una mayor gravedad, una menor gravedad, que eso nos aproxima cómo se debe hacer el tratamiento y hacer algún tipo de algoritmo. Las recomendaciones generales para este tipo de pacientes es que se debe evitar la vía rectal y las inyecciones intramusculares. Es imprescindible realizar una adecuada higiene bucodental. Están contraindicadas la administración de vacunas. No se deben hacer ningún tipo de restricción dietética y no es necesario la restricción del contacto social
en muchas de las otras. El tratamiento de las prevenciones de las infecciones, bueno, la tenéis ahí, no es lo mismo que el enfermo tenga de más de 1.500 neutrófilos que no tiene ninguna restricción, a cuando tiene 500, a cuando tiene 200, o cuando tiene menos de 200, que sí que, sobre todo cuando hay sospecha de infección, conlleva ingreso hospitalario, administración de antibióticos y un cortejo que muchos de vosotros conocéis perfectamente. Los factores de crecimiento está claro que en aquellos enfermos en los que están en riesgo de infección deben ser administrados. Se administran a 5 microgramos por kilo y día. En los enfermos no respondedores se puede llevar a dosis mayores que pueden llegar hasta 50 e incluso 100 microgramos por kilo de peso para intentar mantener por lo menos recuento de absoluto de neutrófilos por encima de 500 neutrófilos. El manejo del GCSF ya lo hemos contado y la otra situación de estos pacientes que lo que se puede ver aquí es que la gran mayoría, en cuanto se pueda, y se trate de enfermos que tienen una situación, bueno, vamos a comentarlo, todos los enfermos que tienen una neutropenia severa hasta que llega el diagnóstico de la biología molecular que nos va a determinar cuánto tiempo van a estar, pueden empezar a responder GCSF según cómo sea la respuesta a GCSF y el tiempo hasta que nos lleguen las anomalías que puede tener o que no tenga ningún tipo de anomalía, podríamos continuar con GCSF con tiempo muy prolongado, si no en todas las situaciones va a ir llevando a que se necesita la única terapéutica que hay en este momento adecuado, que es el trasplante hematopoyético. Eh, Otras medicinas que se pueden utilizar, las técnicas de terapia genética todavía no han llegado para muchas de estas enfermedades, solamente para, o fundamentalmente para la anemia de Fanconi, que no es una situación de neutropenia, aunque desde luego la puede asociar, pero no es alteración en la elastasa ni tampoco en el 1 y se ha podido utilizar inhibidores de la elastasa, como es el ciberestat, o también otras situaciones que estimulan la granulopoiesis, como es la nicotinamida. Bueno, estos son algunos de los mensajes de la clase muy rápida que he dado. La neutropenia es un hallazgo de laboratorio muy frecuente. Las neutropenias congénitas severas son enfermedades muy raras y muy graves, y eso la diferencia con las neutropenias eh, mm, adquiridas. El diagnóstico es en la sospecha clínica y luego es imprescindible el diagnóstico molecular que nos lleva. Una vez que tienes el diagnóstico molecular, el objetivo del tratamiento es con GCSF mantener al paciente en una situación de no riesgo y en el caso de neutropenia congénita grave llegar a su tratamiento, que no es otro que el del trasplante hematopoyético. Gracias a los paneles de secuenciación hemos conseguido llegar a conocer el apellido, por decirlo de alguna manera, de estas neutropenias congénitas. Bueno, la clase muy rápida, os la he contado y no habría hoy nadie, la podéis escuchar cuando os parezca oportuno. Muchas gracias y hasta otro día.